clase hoy de forma diferente, preguntándoles qué es un sistema operativo. ¿Cuál es la razón de la pregunta? Pues básicamente entender el por qué es importante tener este conocimiento. Eh, ¿Qué definición podemos nosotros, o puedo yo sacar de forma resumida, de forma que va a agrupar cada uno de los conceptos acá compartidos? Pues básicamente les puedo decir que es el intermediario. Un sistema operativo es aquel intermediario entre que usa una computadora, el hardware de la computadora y proporciona el entorno en el cual el usuario puede ejecutar el software o programas de manera conveniente y de manera eficiente. Dicho en otras palabras, pues es el software que administra el hardware. Pues de alguna manera garantiza el correcto funcionamiento del sistema informático y evita que los programas del usuario pues justamente interfieran con el correcto funcionamiento del sistema. La definición no está acá, pero sí está la interfase. ¿Cómo es que interactúa el sistema operativo? Vemos en la parte superior, como en la primera, en este cuadro o nivel jerárquico, pues vemos en la parte superior a los usuarios, que va desde 1 hasta n usuarios. ¿Quiénes son? Todos nosotros, los que interactuamos con el sistema. Tenemos programas de sistema y de aplicación. En el nivel 2 son sistemas y programas de aplicación que entran el compilador, el editor del texto, el ensamblador y el sistema de base de datos. ¿Qué hace el compilador? Traduce el código fuente al lenguaje máquina. ¿Cuántas veces seguramente en nuestros proyectos ese código, esa compilación no era exitosa? ¿Por qué? Porque no había una forma, el código estaba mal ingresado, teníamos un léxico de programa diferente. Bueno, quien hace esa traducción es propiamente el compilador. El editor de texto, pues, es el front que vemos como usuarios, como programadores, que nos permite escribir y modificar código o documentos como tal. El ensamblador. ¿Cuál es la función del ensamblador? Pues básicamente en convertir en código ensamblador al lenguaje máquina, y la sistema o el sistema de base de datos pues hace toda esta organización. El sistema operativo que está en este nivel 3, como vemos en esta jerarquía, pues es ese intermediario entre estos programas, entre toda la base de datos, en toda la organización y el hardware, y también gestiona elementos como la memoria, los procesos, los archivos y los dispositivos. Finalmente tenemos al hardware, que es esa parte física de nuestros elementos, que va desde un CPU, la memoria, disco duro, etcétera. Todo el software es quien ejecuta sobre ese nivel. Esta es la vista conceptual del sistema operativo, es la vista conceptual del sistema informático y es el diagrama que explica y agrupa de forma abstracta cómo se organiza y cuál es el funcionamiento del sistema informático. Entonces, es muy apropiado cada una de las definiciones que todos dejaron por acá al inicio de la clase. ¿Qué sistemas operativos existen? ¿Con cuántos sistemas nosotros hemos interactuado? ¿Por qué unos son más populares que otros? Bueno, veamos de qué trata entonces la naturaleza de sistemas operativos. Esta gráfica es del año 2023 al 2024, justamente hace un año, en mayo, fue publicada la gráfica a continuación. Pues básicamente compara 5 sistemas operativos. Está Android, hasta arriba, Windows, iOS, OS X, y después está Linux, hay otros y hay sistemas operativos desconocidos. Esta es la línea del tiempo de un año. ¿Cuál ha sido la tendencia?
Y por otro lado, lo que podemos ver es el porcentaje de participación del mercado, ese share del mercado. ¿Qué sistemas operativos tienen mayor participación de mercado? Pues han sido los sistemas Android, ¿sí? ¿Cómo se interpreta el gráfico? Bueno, como la popularidad de cada sistema operativo a lo largo de ese periodo del año. Este gráfico muestra cómo ha cambiado la participación de los diferentes sistemas operativos en el mercado mundial. ¿Cuáles son los que dominan? Android y Windows destacan sobre los iOS. Entonces, ¿cuáles son los 3 sistemas operativos de mayor participación de mercado? Android, Windows y iOS. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Refleja la realidad también actual del mercado guatemalteco? ¿Hay algún sistema operativo que ustedes ven que no está acá incluido? Me gustaría ya contar con su participación. Ingeniero, yo pienso que sí refleja la realidad de Guatemala. Creo que es a nivel mundial la popularidad, creo que por lo masivo que es los dispositivos móviles, ¿verdad? Más sobre todo los que utilizan Android. Pienso que sí, a nivel Guatemala se refleja lo mismo. El tema de Windows, pues es a nivel domicilio, hogar y también empresarial, ¿verdad? Que es el utilizado por la mayoría de las personas. iOS como otro dispositivo móvil, ¿verdad? De Apple, también se refleja en la popularidad. Y macOS o OS X, que pues también entra como segundo sistema operativo de escritorio, ¿verdad? Y ya despuesito pues tienen las distribuciones de Linux. Yo pienso que sí, a nivel Guatemala se refleja también la misma situación. Muchas gracias, Eder. Es la popularidad y que por un tema también de mercado, de tecnologías, es por lo cual la participación ha tenido, ¿verdad? Importante ver cómo la evolución de Windows, que llegó a tener el monopolio de los sistemas operativos, hoy en día fue desplazado ya por la parte de Android. Conocimos ya cuál es la situación actual de los sistemas operativos, cuál es la base explicativa de los sistemas operativos. Ahora veamos estas partes principales del sistema operativo. ¿Qué son estas partes? Pues son componentes esenciales que permiten el funcionamiento del sistema operativo. Son 9 elementos. ¿De qué trata? Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el núcleo del sistema operativo o kernel. Kernel o núcleo, pues si lo llevamos a un contexto más tropicalizado, es el corazón del sistema operativo. ¿Por qué? Porque él es encargado o se encarga de gestionar los recursos del sistema. Recursos como memoria, CPU, dispositivos y a su vez el kernel permite la comunicación entre hardware y software. Tenemos también la interfaz del usuario. Pues, como su nombre lo indica, es lo que permite al usuario interactuar con el sistema operativo. Esto puede ser una interfaz gráfica, conocida como GUI, o una interfaz de línea de comandos, conocida como CLI. GUI, básicamente, es la traducción de Graphic User Interface, la guía o interfaz gráfica de usuario. ¿Por qué es gráfica? Porque es la que permite al usuario interactuar con el sistema operativo a través de elementos visuales. ¿Cuáles son? Las ventanas, los iconos, los menús, los botones. Todo el ambiente gráfico que ustedes están viendo ahorita en el interfaz de sus computadoras, pues es gestionado a través de este interfaz, el GUI. También existe el interfaz CLI. El CLI o CLI consiste en el interfaz de la línea de comandos, Command Line Interface. El CLI permite a los usuarios interactuar con el sistema operativo escribiendo líneas o comandos de texto. Entonces, hay 2 interfaces de usuario, la gráfica y la de texto. ¿Qué es un driver? Es un controlador. Cada vez que nosotros queremos o aplicamos o activamos un dispositivo nuevo, conectamos un dispositivo nuevo, bueno, lo que hace esto es básicamente descargar o activar un controlador o driver. Pues son programas que permiten
son programas que permiten que el sistema operativo se comunique con un hardware específico, como los que conocemos, las impresoras, tarjetas gráficas, teclado, etcétera. Es ese controlador o driver que nos sirve en esa comunicación. Vamos ahora con los sistemas de archivos, que organiza y gestiona todo lo que se debe de almacenar. Son los datos en los dispositivos de almacenamiento, que pueden ser periféricos, discos duros, sistemas de sólidos de almacenaje, ¿verdad? El sistema de protección es ese candado que nosotros compartimos, es ese candado que nosotros también conocemos, ahí está, como la parte en la cual se tiene el control de los accesos. Es el que permite garantizar la seguridad y privacidad. ¿Para qué? Para evitar que los procesos no autorizados sean o interfieran con otros. ¿Qué es el sistema de entrada y salida? Gestiona una comunicación entre el sistema operativo y los dispositivos periféricos. Y los últimos tres, que no voy a marcar en color diferente, pero están en azul, gestiona los procesos, es decir, la ejecución de todos los programas, la memoria principal, es decir, la memoria RAM, y es la encargada de asignar y liberar memoria a los procesos, y el gestor de recursos que coordina el uso eficiente de todos los recursos del sistema. Esto prácticamente es un repaso de lo que quizás ya muchos, si no es que la mayoría, hemos nosotros conocido técnicamente de lo relacionado al sistema operativo. Vamos ahora a irnos un poco más a la función y a la seguridad. Prácticamente en este cuadro, nosotros podemos identificar las funciones de un sistema operativo, es decir, ya sé qué elementos tiene, ya sé los tipos o naturaleza del sistema operativo que tiene una participación en el mercado. Ahora entremos a revisar cómo funciona en sí, cuál es el orden que tiene para administrar los recursos como tal. Las interfaces, ya les comenté que es GUI o CLI, que es gráfico o comando, la administración de los recursos como CPU, memoria, dispositivos de entrada y salida o in and out, los recursos y los archivos, las tareas. Lo nuevo que se incorpora acá es el servicio de soporte, es decir, aquellas herramientas y servicios que ayudan al funcionamiento de nuestro sistema. Como tal, diagnóstico de errores, actualizaciones, seguridad y protección del sistema. ¿Qué amenazas pueden tener los sistemas operativos? Y ahora necesito que ustedes interactúen con el conocimiento o mala experiencia que han tenido al momento de que esto se les ha activado. ¿Quién ha tenido una amenaza de malware, de ataques de intrusión, virus, software pirata, contraseñas débiles, que lo vimos la semana pasada, o fallos de hardware? ¿Cuáles son las amenazas que ustedes consideran más recurrentes? Me gustaría escucharlos. En mi caso, considero que los virus, ingenieros, cuando vemos lo que mayormente me ha pasado es que la compu se comienza a poner lenta. Entonces, en mi caso, yo considero que son los virus. Gracias. Y no sé si recuerdan en una temporada ya hace algunos años de que saltaron varios virus y que uno buscaba un antivirus pero que fuera gratuito. El peor error, ¿por qué? Porque eran al final algunas aplicaciones craqueadas y obviamente ustedes cómo pueden alterar una medicina y esperar que tenga un efecto o una cura, ¿verdad? Pero sí, justamente ese ha sido uno de los temas que más son recurrentes. ¿Algo más que ustedes crean? También los software pirata, dije. Eso es muy Todo común aquel ahora, software. eso, todos los software pirata. Ahora es más accesible tener ese tipo de software. Antes todavía uno tenía que comprar porque eran, digamos, en dispositivos o periféricos como DVDs o CDs. Ahora pues eso ya es descargado y hay mucho. Incluso hasta las propias, algunas empresas que tienen malas prácticas de ética, que fue el curso del semestre anterior, han permitido, con tal de justificar costos bajos, la instalación de software pirata. ¿Para qué? Para no tener que pagar un licenciamiento. Imagínense hasta dónde es de gravedad estas amenazas.
Este es un mensaje que nos puede aparecer o nos ha aparecido. La pregunta que les haría es, ¿qué harían ustedes si en este momento en su computadora laboral o del trabajo les aparece este mensaje? ¿Cuál sería su primera reacción? Por favor, Pablo. Buenos días, ingeniero. En mi caso, la primera reacción tal vez sería informarle al banco, a las personas encargadas de la seguridad y desconectarla de las redes. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? ¿Algún protocolo que pueda complementar a esta acción? Según por lo que sé y también he trabajado, Windows tiene el apartado de modo seguro en el cual podemos entrar y pues desde ahí, según entiendo yo, solamente se estaría corriendo pues lo que son servicios nativos del Windows. Entonces desde ahí podríamos ver o desactivar alguno que otro programa, ya sea o desinstalarlo. Gracias, Jimmy. Imagínense ser nosotros los encargados, que probablemente lo somos o lo seremos, de ciberseguridad, y se nos filtre un ransom 32. Esto pues al final es un virus, de lo que hablábamos en el slide anterior. Es un virus criptográfico que se oferta como servicio. Es decir, a diferencia de otras amenazas que son parecidas, bloquean los equipos y está diseñado este virus criptográfico para que tenga un nivel de no ser tan penetrable o desactivado, pues está ambientado en JavaScript. Luego de que se introduce en el sistema este virus, que es un bloqueador de sistemas, lo que hace es encriptar todos los datos almacenados. ¿Qué pasa? Los propietarios o usuarios de estos sistemas infectados les pide que paguen una suma de dinero a cambio de una clave de desencriptación. Ransom 32 permite a los ciberdelincuentes descargar y distribuir las copias de su virus criptográfico. Y lo único que se requiere es una dirección de Bitcoin por el servicio. A los que trabajan como desarrolladores de Ransom 32, ¿saben cuánto cobran? Aproximadamente un 25% del cobro que puedan realizar. Así de delicado es este Ransom 32. ¿Alguien trabaja en alguna telefónica acá? Que levante la mano. Dani, buenas tardes. ¿Para los rojos o los azules? Para los robos. Para los rojos. ¿Usted estuvo cuando fue el problema hace más de un año o menos, no sé? No, todavía no estaba trabajando ahí. No estaba trabajando. Ah, ok. Pero sí fue sonado ese caso, ¿verdad? Sí. Sí, ahí me comentaban mis compañeros cómo Y ese fue fue un Ransom 32, ¿no? Ay, solo, bueno, recuerdo, bueno, es que la verdad no sé si pueda dar mayor detalle. No lo dé, pero sí es un virus. Ajá. Sí. O bueno, fue Así de también delicado esto, ¿verdad? mucha irresponsabilidad también del personal, ¿verdad? O sea, sí tiene que ver Ok. tanto de Sí, las sí dos incluyó partes. esa parte humana. Ajá, así es. Hasta ahí dejémoslo porque usted ya firmó un NDA y no quiero comprometerlo más. Pero justamente ese tipo de situaciones han pasado, es decir, no es nada de la teoría, no es nada de en otros países, ¿no? Estamos en una aldea global en donde este tipo de problemas es una amenaza y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir y proponer acciones de mejora. Y para poder prevenir, pues está la planificación o la anticipación de la seguridad. ¿Como qué acciones? Bueno, como estos tres segmentos en la que evaluamos los riesgos, diseñamos un plan de seguridad del sistema y activamos políticas y procesos. Como dice el compañero ahí, hubo irresponsabilidad. ¿Y saben qué? Los riesgos no solo son amenazas de esas personas externas, de esas que cobran el 25%. La mayoría son por amenazas internas. ¿Qué amenazas? Empleados descontentos, empleados descuidados, que pueden y presentan un peligro. Si no se activa un plan robusto para detectar y prevenir actividades maliciosas y a la vez no protegemos nuestro sistema operativo de esas amenazas, recuérdense que existe un sistema de gestión de seguridad de información, el cual el sistema operativo forma parte de ese enfoque. El SGSI, o Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, debemos nosotros de permitir o nos debe de permitir un SGI detectar las amenazas y prevenir
sus implicaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto el sistema operativo? Bueno, el enfoque que debe de tener dentro del programa del SGSI. ¿Cuál es el plan de seguridad que tenemos? Primero, evaluar los riesgos, identificar las potenciales amenazas físicas, externas o internas. Físicas, como el caso de los temblores. Ese es un riesgo. Sabemos que estamos sobre o Guatemala es parte de una cadena donde existen muchos sistemas. ¿Por qué? Porque hay más de 3 fallas activas en esta parte del continente. Bueno, es una evaluación de riesgo. El plan de seguridad nos muestra esa hoja de ruta que debemos de accionar para implementar las medidas mínimas de seguridad y sean protegidos nuestros sistemas operativos, y toma como insumo la evaluación de riesgos que afecta el entorno y la seguridad. Y esto, aunque tengamos el mejor plan, haya sido diseñado atendiendo todas las potenciales riesgos, si no existe una política y un proceso y no se controle, de nada va a servir. De nada va a servir que ustedes tengan el mejor edificio, las mejores infraestructuras, si no capacitan y no comunican los correctivos y las obligaciones que todo colaborador debe de prestar atención. De esta manera iniciamos entonces ya la parte de cómo hacer efectivo y cómo crear un plan de seguridad. Teniendo el plan, es importante hablar del protocolo de seguridad. Este protocolo como tal son las reglas del juego. Es un protocolo en el cual lo que buscamos justamente es poder diseñar los accionables para poder establecer cuáles van a ser manejados o cómo vamos a manejar ciertas amenazas o restricciones que podamos tener. Los protocolos permiten que todos los dispositivos que tengan una interfaz o se comuniquen con nuestra red puedan hacerlo. El protocolo de los más conocidos y comunes es el TCP/IP, que es el Transmission Control Protocol, el Internet Protocol. Y estos protocolos son de los más importantes para la comunicación del Internet, pues asegura que los datos lleguen completos y lleguen en orden. Mientras el IP se encarga de dirigir los datos al destino que sea correcto. Tenemos el ARP o protocolo ARP, que son las siglas del Address Resolution Protocol, que se utiliza para encontrar la dirección física o MAC, como la conocemos comúnmente, de un dispositivo a partir de su dirección IP dentro de una red local. El protocolo de Internet, o la IP, como la conocemos, es la que enruta y direcciona los paquetes de datos a través de distintas redes como tal. Los paquetes de datos que aparecen también acá, si bien ya sabemos los protocolos de comunicación, los paquetes de datos como el DNS o el Domain Name System traduce nombres de dominio. Por ejemplo, el www.miomg.edu.gt, ese dominio lo traduce en direcciones IP que las computadoras puedan tener. La URL, la Uniform Resource Locator, URL no es la universidad KEA, sino es la dirección que se usa para acceder a recursos en la web, como páginas, imágenes o archivos. El correo electrónico, el protocolo que utiliza para manejar e identificar información, es el SMTP, el POP3 o el IMAP, que son protocolos para envío y recepción de mensajes a través del Internet. ¿Por qué es bueno repasar los protocolos existentes? Porque debemos de activar también, como parte de las buenas prácticas, de ciertas medidas de seguridad. Para estas medidas de seguridad les pido, por favor, cuál de estas son las que ustedes conocen o han utilizado.
Dani, por favor, bienvenido. Pues yo la verdad he utilizado la de utilización de puertos, también backups USB, también el encriptado de disco y, y solo eso recuerdo. por ahora. Ok, gracias, Dani. ¿Alguien más? Bueno, gracias ahí por... Jennifer, bienvenida. Gracias por su participación. Bueno, pues de mi lado también solo backups y utilización de puertos, lado de puertos. Gracias. Y como tal, lo que hemos usado, pues, son las prácticas quizás más comunes o más conocidas de seguridad informática. Y lo que vemos acá es una red a la derecha, una red básica como medidas de prevención o la infraestructura de red segura. Veamos lo que tenemos a la derecha. La IDS-IPS es un sistema de detección y la IPS es la prevención de intrusos. ¿Para qué sirve la IDS o IPS? Porque detecta y bloquea actividades sospechosas o no autorizadas en la red. El cifrado de datos protege la información, la convierte en un formato ilegible para quienes no tengan una clave de acceso. La encriptación del disco lo que busca es asegurar que todo el contenido del disco duro, impidiendo el acceso a los datos en caso de que sea robado o perdido el equipo. La utilización de puertos son esos controladores de puertos de red que están abiertos o cerrados para reducir vulnerabilidades. Los backups, que era lo que nos han mencionado aquí los dos compañeros, pues es esa copia de seguridad que permiten recuperar información en caso que se pierda. La USB, pues evita la entrada de malware o fuga de información. Muchos de las computadoras hoy en nuestra organización tienen desactivados USBs, y el bloqueo de estaciones de trabajo que impiden el acceso no autorizado a computadoras cuando no están en uso. El diagrama de red, pues es la infraestructura de red segura. Punto de entrada de extremo a extremo en Internet. Un VPN de acceso remoto. El firewall que filtra el tráfico de red contra amenazas. DMZ zona o zona DMZ, el área intermedia donde se colocan los servidores. Si se dan cuenta, también el wireless zone, el core switch layer 3, los dispositivos conectados, la imagen nos da la arquitectura de red segura. Toda esa infraestructura y arquitectura que nos puede garantizar tener una red con una seguridad alta. De hablar de la seguridad de la información, ahora nos vamos al hardening del sistema operativo. ¿Cómo ustedes interpretan la palabra hardening? Endurecer. Se endurece. ¿Qué vamos a endurecer? Toda la parte de la protección del sistema operativo. Cuando hablamos del hardening o el endurecimiento, nos estamos pues, precisamente refiriendo a cómo nosotros configuramos y activamos medidas de seguridad, reduciendo vulnerabilidades y fortaleciendo la protección del sistema. El endurecimiento es cómo yo hago robusto e impenetrable ante cualquier amenaza a mi sistema operativo. La estrategia del hardening tiene ventajas que podemos leer aquí en la presentación. ¿Por qué mejora la seguridad? Pues cierra posibles brechas de seguridad, como eliminando servicios innecesarios, configurando correctamente los permisos y aplicando actualizaciones. Mejora el rendimiento también, desactiva procesos innecesarios, el sistema consume menos recursos, lo que se traduce en un mejor rendimiento. La personalización es que permite hacer ajustes dentro del sistema operativo, según las necesidades específicas del usuario de la organización, eliminando funciones que no se utilizan y reforzando las que sí. Y algo importante, la privacidad. El solo hecho de aplicar medidas de hardening limita el acceso a datos sensibles y que evita la recopilación o filtración de información personal. Todo esto son medidas restrictivas para poder robustecer nuestro sistema operativo. Hay medidas complementarias que hoy ya las organizaciones están impulsando. Por ejemplo, los famosos acuerdos de confidencialidad al momento de ingresar o pertenecer a una compañía. ¿Quién de ustedes ha firmado en los últimos meses, en el último año,
algún acuerdo de confidencialidad por la información sensible que ustedes tienen o manejan? Jeffrey, ¿cuál ha sido su experiencia? Sí, yo he firmado contratos de confidencialidad. En estos últimos 6 meses he firmado 3 contratos de confidencialidad sobre sistemas e información que se maneja para los trabajos que se realizan, ¿verdad? ¿Y es trabajos con clientes, Jeffrey? Sí, pero son tercerizados, ¿verdad? Claro. Y es que eso es importante porque sí, estamos viendo la parte técnica del sistema operativo, pero tiene que ser complementada con acciones también que nos permite temas de poder fortalecer. Y todo esto es para minimizar dichos riesgos y no tener, porque digamos, si entramos a una empresa como consultoría o servicios, pues vamos a identificar las vulnerabilidades, ¿verdad ustedes? Y si no tenemos un tema ético que hablamos en el ciclo anterior, yo veo una mina de oro, sobre todo si soy un cracker o hacker, que fue lo que vimos la vez pasada, soy un cracker no ético, ¿verdad? Eso es también complementario a la parte funcional de lo que debemos de revisar. El hardening va más allá de priorizar estos recursos. El hardening lo que busca también es tener distintos enfoques. Y con estos enfoques me refiero a que el hardening tiene que controlar un servidor, no instalar servicios como tal, que no sean necesarios, atender aplicaciones o desarrollar aplicaciones que cumplan estándares de seguridad. Ese es un enfoque del hardening, del sistema operativo, que estén actualizados con las últimas versiones y más robustecidas, evitando los famosos parches, evitando revisiones que se actualicen constantemente, monitoreando la instalación de los service pack para sistemas operativos, las bases de datos, controlar niveles de acceso, validar los ingresos, manejo y actualización de contraseñas. Y en la parte de redes es organizar todo lo relacionado a las políticas de la empresa, el NDA que comenté aquí con los compañeros, eliminando protocolos o aplicaciones y servicios que no sean necesarios. La guía del hardening es reconocida por el Center for Internet Security, el CIS, no es el CSI como la serie, sino es el CIS, el Center for Internet Security, que es reconocida por estándares de seguridad para la defensa de sistemas y datos contra ciberataques a través de 2 niveles de seguridad. El nivel 1 recomienda requerimientos básicos y esenciales de seguridad y el nivel 2 recomienda configuraciones de seguridad para ambientes que requieren, pues, mucha seguridad. Cuando hablamos de NIST y OWASP, el NIST, pues, es el uso del protocolo o framework, el marco de seguridad cibernética, estándares, directrices y mejores prácticas, y el OWASP es la fundación sin ánimos de lucro que se dedica a compartir todas aquellas causas de un software en seguro. Es decir, el hardening está alineado con estos 3 accionables o entidades internacionales. Para poder aplicar un sistema de hardening robusto, tengo que saber quién es el que administra, que sea un personal o profesional de la seguridad, que tenga firmado el contrato de confidencialidad. Para eso, justamente, evitar fuga de información, quién es el personal de soporte, quién va a asignar los permisos, qué información sensible se tiene para su custodia, el personal operativo, que va a administrar la información y contratos de confidencialidad o legal, y después administradores de accesos o la parte también del teletrabajo. Vamos a la virtualización como tal, describiendo que este es un proceso en el que se ejecutan múltiples instancias virtuales, sobre todo instancias en la cual vamos a buscar que un dispositivo, digamos, la virtualización es un proceso como tal, en la que ejecutamos múltiples instancias virtuales de un dispositivo en un solo recurso físico. Las ventajas es 1, aislamiento, las máquinas son totalmente independientes entre sí. 2, seguridad. ¿Por qué? Porque cada máquina virtual tiene un acceso privilegiado. Y 3, flexibilidad, porque creando máquinas virtuales con las características de CPU, memoria, disco y red, sin necesidad de comprar un equipo con esas características. Con esto se degrada información. El tema del rendimiento es ad hoc
puedo tener hasta más de 2 sistemas operativos en esas máquinas virtuales. El anfitrión es el crítico como tal y evitamos inversiones altas. Son parte de las ventajas de la virtualización, pero también tiene ciertos problemas. ¿Por qué? Hablaremos brevemente de qué problemas se pueden presentar. Uno, la duplicación, es decir, cada máquina virtual tiene un conjunto idéntico de componentes de seguridad, incluyendo el motor anti-malware y las bases de datos para firma. Con esto se consume de forma bastante ineficiente los recursos y reduce el índice de conciliación. Un problema también que se tiene son las tormentas, que son utilizadas para analizar o para definir el análisis anti-malware o la actividad de actualización de bases de datos simultáneos a través de varios equipos, que pueden conducir a un repentino pico o consumo de recursos. Las brechas de seguridad instantánea, algunas máquinas virtuales permanecen latentes ¿hasta qué? Hasta que son activadas cuando surge una necesidad. Desgraciadamente no es posible actualizar los componentes ni las bases de datos de la solución de seguridad, así como ataques de pánico o incompatibilidad de las máquinas virtuales. ¿Y cuál es el punto con el que quiero cerrar esta parte? Cómo implementar seguridad en la virtualización. ¿Por qué? Porque si bien se consideran que son de forma aislada, la virtualización y la seguridad en la virtualización va a actuar como una barrera para asegurar el acceso perimetral. Virtual Machine 1, Virtual Machine 2, guest del invitado al sistema operativo, un Hypervisor and Standard Host y la protección del host del hardware que pueden permitir estos aspectos en la virtualización. Clave para que ustedes en un sistema operativo puedan considerar utilizar o no la virtualización. 1, un cambio de paradigma en cómo gestionar los recursos. 2, un nuevo modelo totalmente de infraestructura. 3, replanteamiento de controles de acceso. Y 4, la definición de roles de gestión, seguimientos de logs para detectar anomalías. Me gustaría irlos escuchando. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con la virtualización, compañeros? ¿Han tenido más ventajas que desventajas? Al menos en mi caso, ingeniero, siempre he tenido un problema con el tema de las redes. Cuando trato de virtualizar y que siempre se puedan hacer conexiones de unas en otras, no sé por qué, pero no sé si es mi compu, pero nunca me sale tan bien como los tutoriales o guías. Y siempre he tenido problema con eso, entonces como que le tengo un poco de, digamos, de sentimiento a la virtualización por ese tema. Sentimientos encontrados por esa mala experiencia o resultados no deseados, según lo que dice la teoría, ¿verdad? Sí. Justo muchas veces se tiene incompatibilidad tanto de la infraestructura o la parte de la arquitectura y es ahí cuando no permite explorar y explotar. Aquí la recomendación del curso, lejos de entrar a un curso de virtualización, es, ok, tiene sus ventajas, pero ojo también con los esquemas de seguridad o protocolos de seguridad.